El amanecer en Lexington no traía promesas. Era uno de esos días en que el cielo parecía un techo de plomo, y el aire, espeso, inmóvil, olía a hierro y a lluvia que aún no caía, frente al edificio del Tribunal del Condado. La ciudad despertaba con su rutina de siempre en los pasos apresurados de los abogados, los murmullos de los pasantes, los susurros de los reporteros, buscando titulares en el aire. Nadie se fijó en la mujer que subía lentamente las escaleras, envuelta en un abrigo oscuro y con un portafolio en la mano. Nadie pensó que en pocos minutos su nombre retumbaría en todos los noticieros del país. Su nombre era Elise Garner, y aquel día debía presidir un caso de alto perfil, una demanda por brutalidad policial que había dividido a la comunidad, entre quienes pedían justicia y quienes temían perder la fe en su fuerza de seguridad. Pero en ese momento, Elise no era su señoría ni la jueza más joven en la historia del condado. Era simplemente una mujer negra caminando sola por los escalones de un edificio, donde el poder tenía un solo color. El edificio se alzaba como un monumento a la ley, pero también al pasado en columnas blancas, mármoles pulidos retratos de jueces, que durante generaciones habían dictado sentencias desde la misma altura donde hoy ella se disponía a hablar. Elise había aprendido a caminar entre esas sombras sin permitir que la devoraran. Sin embargo, esa mañana, algo se sentía distinto apenas llegó al último escalón. Dos oficiales la observaron desde la entrada. Sus uniformes azul oscuro parecían una extensión de las paredes frías que custodiaban. Ella sintió, educada, mientras sacaba su identificación del bolso. Pero el gesto, tan simple, tan cotidiano, fue recibido con desconfianza. ¿Puedo ayudarla, señora?, preguntó uno de los policías con una voz seca, que no buscaba ayudar en Elise. Levantó el documento, pero antes de poder hablar, el otro oficial dio un paso adelante. Su mirada se endureció al notar el color de su piel, el cabello trenzado con elegancia, el porte que muchos no sabían cómo descifrar, demasiado digna para una simple visitante, demasiado segura para no representar una amenaza. Le he dicho que no puede pasar sin autorización, gruñó el segundo. Mientras extendía el brazo para detenerla, Elise frunció el ceño, sin comprender aún el abismo que se abría bajo sus pies. Intentó explicarse, pero la voz del primer oficial cortó el aire como un cuchillo. Dije que dé un paso atrás. Señora, la gente que entraba al tribunal comenzó a mirar de reojo. Un murmullo recorrió la escalinata. Nadie intervenía. Nadie se acercaba. Elise respiró hondo, sabiendo que cada palabra suya podía volverse en su contra. Estaba acostumbrada a eso, a las miradas, al juicio invisible que siempre la acompañaba, incluso cuando era ella quien debía juzgar. Intentó sonreír. Un gesto amable, controlado, el mismo que usaba cuando debía calmar a un jurado tenso. Pero el oficial lo interpretó como desafío. Le dije que retroceda, y antes de que Elise pudiera decir su nombre, sintió como la mano del agente se cerraba sobre su brazo. Fue un segundo, apenas un instante, pero suficiente para despertar una memoria antigua, una herida colectiva que dormía bajo la piel. El portafolio cayó al suelo. Los documentos, notas del caso, papeles oficiales con su nombre impreso en letras negras, se esparcieron por las escaleras. Nadie los leyó. Nadie se detuvo a notar que una de las hojas decía claramente Presiding Judge Elise M. Garner. El otro policía la sujetó por el hombro y, con brusquedad, la empujó hacia el exterior. En el corazón de Elise golpeaba contra su pecho como si quisiera escapar de ese cuerpo. Todo ocurría en cámara lenta, los pasos, los gritos, las manos que la arrastraban, el sabor metálico de la humillación subiendo por su garganta. A lo lejos, alguien sacó un teléfono y comenzó a grabar. El mundo, ese mismo que tantas veces había ignorado la injusticia, ahora observaba, pero sin intervenir. La lluvia comenzó a caer justo cuando la hicieron tropezar en el último escalón. El suelo estaba frío, duro, y olía a tierra mojada. Elise se quedó inmóvil unos segundos, respirando entrecortado, intentando no romperse. Los oficiales seguían gritando órdenes que no tenían sentido, y entonces, el silencio en uno de los agentes tomó su cartera, buscando una supuesta identificación falsa. Lo que encontró lo paralizó dentro, junto a las llaves del coche, y un pañuelo doblado con cuidado. Había una placa dorada: Judge Elise M. Garner, State of Kentucky. La sostuvo entre los dedos, incrédulo, mientras su compañero miraba, desconcertado. Elise,
Se incorporó lentamente, la ropa empapada, las manos temblorosas, a su alrededor. El murmullo del público crecía, la palabra jueza comenzó a flotar entre la multitud, como un eco imposible. El oficial levantó la vista, pálido, y por un segundo sus labios se movieron, sin emitir sonido alguno. Había cometido el error más grave que podía cometer un servidor público, a no solo discriminar, sino humillar al poder mismo, disfrazado en el cuerpo de una mujer negra. Pero Elise no dijo nada. Se limitó a recoger su portafolio, empapado, y a mirar a los hombres que la habían tratado como una sospechosa más. Su mirada no tenía odio, tenía algo más profundo, más antiguo, una tristeza que parecía venir de todas las generaciones que, como ella, habían aprendido a sonreír frente al desprecio. Los periodistas comenzaron a acercarse, atraídos por el rumor. Las cámaras encendieron su luz, y de pronto, todo el tribunal quedó iluminado por flashes que cegaban. Nadie sabía aún quién era ella exactamente, pero el escándalo ya tenía forma. Elise respiró hondo. Su voz, cuando habló, fue baja pero firme. Necesito entrar. Tengo una audiencia que presidir. Y con esa frase, el mundo pareció detenerse. Los oficiales no sabían qué hacer. El público contenía la respiración. Y desde algún lugar del interior, un ayudante del tribunal corrió hacia afuera, reconociéndola al instante. Jueza Garner. Dios mío, ¿qué ha pasado? El rostro de los policías se volvió ceniza. Intentaron hablar, explicar, pero sus palabras se ahogaban bajo la lluvia. Elise no los miró más. Subió las escaleras de nuevo, paso a paso, cada movimiento una declaración de resistencia. La multitud se abrió a su paso, silenciosa. Dentro del tribunal, el aire era denso, casi irrespirable. Nadie sabía cómo continuar un día que había comenzado con una afrenta tan brutal en su despacho. El espejo le devolvió una imagen que no reconocía del todo. El maquillaje corrido, el cabello húmedo, la dignidad intacta. Cerró los ojos y escuchó el sonido distante del trueno. Sabía que la historia no acabaría allí. No podía Anne, porque aquello no era solo un malentendido. Era un reflejo, una grieta en el sistema que ella misma representaba. Un recordatorio de que, por más alto que hubiera llegado, el color de su piel seguía siendo un juicio antes de cualquier sentencia, mientras se preparaba para entrar en la sala. Los murmullos crecían en los pasillos. Afuera, los reporteros ya hablaban de una jueza negra agredida por policías en su propio tribunal. Adentro, los mismos policías esperaban instrucciones. Intentando esconder el temblor en sus manos, Elise respiró profundamente. Había pasado años defendiendo la idea de justicia imparcial, de ley, por encima de prejuicios. Pero esa mañana entendió lo que siempre había sospechado, aunque la justicia no era ciega. Solo elegía a quien miraran. El reloj marcó las 9 en punto. Abrió la puerta del tribunal y caminó hacia el estrado. Las voces se apagaron de inmediato. Los jurados la miraban con respeto y vergüenza. Los policías, con una mezcla de miedo y arrepentimiento. Ella levantó la mirada. Su voz, cuando habló, resonó como un trueno contenido. La corte está en sesión, Anne por dentro. Su corazón latía con una fuerza que apenas podía controlar. Sabía que todo lo que ocurriera a partir de ese instante sería observado, grabado, juzgado, no solo por los medios, sino por un país entero, que debía decidir qué hacer con sus propios demonios, mientras el caso se desarrollaba. Los oficiales responsables fueron llamados aparte. Sus rostros tensos parecían suplicar por una segunda oportunidad. Elise los observó desde la distancia, sabiendo que lo que deseaba no era venganza, sino verdad, pero la verdad, en ese lugar, siempre venía con un precio a media mañana, mientras la sesión continuaba. Un mensaje llegó al teléfono del secretario judicial. Venía de la oficina del fiscal general del estado. Detengan la audiencia. Asunto urgente relacionado con la jueza Garner. El secretario se lo entregó en silencio. Elise lo leyó, el corazón latiendo más rápido. No había explicación, solo una orden. Miró al fiscal, luego al jurado, y supo que algo mucho más grande se estaba moviendo detrás de esas paredes. El eco de la injusticia ya no se limitaba a los escalones del tribunal. Se extendía por los pasillos del poder,
donde nadie quería hacerse responsable afuera. Los medios seguían transmitiendo en vivo. La historia se había vuelto viral en cuestión de horas, y, entre las sombras de los despachos, alguien había decidido que la jueza Elise Garner era un problema que debía manejarse con cautela, o con silencio. Mientras se levantaba de su asiento, sintió por primera vez una punzada de miedo real, no por los policías, ni por la humillación, sino por lo que intuía detrás una maquinaria dispuesta a proteger su imagen, aunque eso significara destruirla a ella, y justo cuando estaba por suspender la sesión. La puerta del tribunal se abrió de golpe en un hombre, con traje oscuro. Entró apresuradamente, seguido por 2 agentes federales. El silencio fue absoluto. Elise los reconoció. A uno de ellos pertenecía al Departamento de Justicia. El agente se acercó, dejando sobre su mesa un sobresellado, orden del fiscal general. Señora jueza Elise. Lo tomó con manos firmes, pero por dentro, algo se quebraba en él, sobrepesaba más de lo que parecía. Y, en ese instante, comprendió que lo que había comenzado como una agresión racista en los escalones del tribunal, estaba a punto de transformarse en algo mucho más oscuro. Al abrir el sobre, su rostro cambió. No dijo nada, solo miró a la gente, luego a los policías que la habían humillado horas antes, y finalmente al público que la observaba con expectación. En la lluvia seguía golpeando los ventanales, como si el cielo mismo quisiera testificar. Elise respiró hondo, apretó los labios y pronunció unas palabras que nadie olvidaría. Esto cambia todo, Ann. Y entonces, con el sobre aún abierto en sus manos, se desató el caos. El sobre seguía temblando entre sus manos. La sala, antes expectante, se había convertido en un vacío donde solo resonaban los latidos. Afuera, la lluvia se había vuelto una cortina gris, que lo cubría todo. Dentro, nadie sabía si debía respirar. Elise miró el sello oficial del Departamento de Justicia, un emblema dorado, frío, como una amenaza disfrazada de respeto, y comprendió, sin siquiera abrir el documento del todo, que aquello no era una simple notificación. Era una advertencia en las letras. En el encabezado parecían escritas con la precisión de quien sabe que cada palabra puede destruir una carrera. Revisión inmediata de conducta judicial. Investigación administrativa por posible conflicto de interés en el caso Garner versus Lexington PD. Elise alzó la vista. Frente a ella, el fiscal del estado mantenía el ceño fruncido, fingiendo sorpresa. Los policías en la sala intercambiaban miradas nerviosas, sabiendo que, de alguna forma, lo que estaba ocurriendo también los involucraba. El aire se volvió pesado, irrespirable. Ella respiró hondo, despacio. En su mente, una sola pregunta: ¿cómo sabían? ¿Cómo era posible que, en cuestión de horas, alguien hubiera iniciado una investigación formal contra ella, justo después de haber sido humillada en los escalones del tribunal? Las piezas encajaban con demasiada perfección. El poder no toleraba el escándalo, y menos si el escándalo llevaba el rostro de una mujer negra que se atrevía a desafiar su orden natural. Elise guardó el documento sin decir palabra. No podía mostrar debilidad, no podía darles el placer de verla temblar con voz serena, pero con la dureza del acero. Anunció: el tribunal suspenderá la sesión, hasta nuevo aviso. Su mirada recorrió la sala, y cada palabra cayó como un golpe seco. El jurado se levantó en silencio. Los oficiales evitaron su mirada. Los murmullos comenzaron de nuevo, mezclándose con el sonido de la lluvia mientras los demás salían. Elise permaneció quieta. En el estrado, bajo la luz blanca y fría del techo, sentía como el mundo que había construido a pulso comenzaba a resquebrajarse. Había creído que el mérito la protegería, que su preparación, su rectitud, su fe en la justicia serían escudo suficiente. Pero el sistema no protegía a quienes lo incomodaban. Annie, ella, esa mañana, lo había incomodado más que nadie en horas después. El edificio estaba casi vacío. Elise se quedó en su despacho, rodeada de carpetas, libros de derecho, diplomas que de pronto parecían burlarse de ella. La lluvia había cesado, pero el silencio que dejó era más inquietante. Encendió una lámpara, revisó una vez más el sobre, y notó algo que antes no había visto en un sello adicional en la parte inferior, marcado con tinta roja. No pertenecía al Departamento de Justicia, era un sello del Consejo de Ética Judicial Estatal, un organismo que, en teoría,
solo intervenía en casos graves en conflicto de interés. La acusación no tenía sentido. Ella no tenía relación alguna con las partes del caso. Había revisado cuidadosamente cada expediente, cada precedent. Era imposible, pero en el fondo, Elise sabía que esa frase tan ambigua, tan peligrosa, era solo una herramienta. Una forma elegante de silenciarla. Tomó su teléfono y marcó el número de su asistente, David Turner, un joven abogado blanco que había trabajado con ella durante años y en quien confiaba plenamente. Nook marcó de nuevo en silencio. Entonces recordó algo. Antes de la audiencia, David había pasado por su despacho para dejar unos documentos y le había dicho, con cierto nerviosismo, que había recibido una llamada extraña de la oficina del fiscal general. No le dio importancia en ese momento. Ahora, cada detalle adquiría un nuevo significado. Elise decidió ir personalmente a la oficina de ética judicial. Era de noche cuando salió del tribunal, pero su mente estaba demasiado agitada para notar el cansancio. El aire era frío, y las luces de la ciudad titilaban como si dudaran de sí mismas en el estacionamiento. Al acercarse a su coche, notó algo extraño. Una de las puertas traseras estaba entreabierta. Se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco, sacó su teléfono, encendió la linterna y alumbró el interior. Nada parecía fuera de lugar, salvo un sobre blanco sobre el asiento del copiloto. No llevaba nombre. Solo una palabra escrita con marcador negro en cuidado. Por un instante pensó que era una broma, pero cuando lo abrió, su respiración se cortó. Dentro había copias impresas de correos electrónicos privados suyos, entre ellos uno enviado hacía meses a un periodista amigo, donde expresaba preocupación por la corrupción en ciertos departamentos de policía locales. Eso no debía estar en manos de nadie. Eran correos personales, protegidos. El mensaje era claro. Sabemos quién eres, sabemos lo que dices, y sabemos cómo destruirte. Elise guardó el sobre con manos temblorosas y miró alrededor. El estacionamiento estaba desierto, salvo por un coche oscuro estacionado al otro extremo. Con los faros apagados, Ann sintió la mirada invisible del peligro y comprendió que lo que había ocurrido en las escaleras del tribunal no era un accidente. Era el comienzo de algo mucho más grande. A la mañana siguiente, los noticieros nacionales ya hablaban del caso. Jueza negra arrastrada por error, decían los titulares. Pero algunos medios, los mismos que respondían a intereses políticos, comenzaban a insinuar otras cosas. ¿Tenía la jueza Garner vínculos con activistas antipolicía? Fuentes anónimas apuntan a posible sesgo en casos contra fuerzas del orden. Elise observaba la pantalla sin poder creerlo. En menos de 24 horas, habían pasado de humillarla físicamente a cuestionar su integridad. A las palabras conflicto de interés se repetían en cada canal, cada red social, cada comentario. Era como si una maquinaria invisible trabajara para convertirla en la villana de su propia historia. Y lo peor era que sabía quién podía estar detrás. El fiscal general del estado, Robert H. Lanning. Un hombre con una sonrisa de político y un historial de proteger a la policía, incluso en los casos más indefendibles. Había cruzado caminos con él antes. Cuando ella dictó una sentencia que exponía las malas prácticas de un cuerpo policial en una ciudad vecina, desde entonces, Lanning no la perdonó en ese mismo día. Recibió una llamada privada. Una voz masculina baja le dijo, no siga moviendo el caso. Hay fuerzas que no le conviene desafiar. Y colgó a Elise. Cerró los ojos. Sintió el mismo miedo que años atrás, cuando era abogada defensora en casos de derechos civiles, y los mensajes anónimos llegaban a su buzón cada mañana. Pero también sintió algo más profundo, una furia serena, casi sagrada. Sabía que, si se quedaba en silencio, estarían ganando. Ann decidió actuar esa tarde, sin avisar a nadie. Fue al vecindario donde había ocurrido el arresto del caso, que debía juzgar el caso Carter, el de un joven afroamericano golpeado por la policía tras una parada de tráfico. Necesitaba entender, necesitaba ver de cerca lo que el sistema estaba tratando de enterrar en el barrio. Era pobre, las calles estrechas, las casas viejas. Los vecinos la reconocieron de las noticias. Algunos se acercaron con desconfianza, otros con esperanza. Una mujer mayor le dijo, con lágrimas en los ojos, ese muchacho, el de su caso, no he's not. Solo estaba regresando del trabajo. Annelise sintió. Sabía que cada historia así tenía la misma raíz en una sospecha que nacía del color,
mientras caminaba. Notó una figura esperándola al final de la calle. Era un hombre alto, de chaqueta gris. Su rostro le resultó familiar. Se presentó como Marques Allen, ex detective, ahora retirado. Había trabajado en el departamento hace años. Antes de denunciar irregularidades y ser expulsado, la están vigilando. Jueza Garner le dijo en voz baja, no quieren que ese caso llegue a juicio. Si lo hace, saldrán nombres. Grandes nombres. Elise lo miró, incrédula. ¿De qué está hablando? Del mismo grupo de oficiales que la arrastraron ayer. No fue un error. Querían provocarla, ponerla en su contra. Querían que perdiera el control. Para tener una excusa en las palabras, le helaron la sangre. Todo cobraba sentido. El error policial, la investigación repentina, la filtración de sus correos. Era una estrategia, un montaje. Márquez sacó un sobre arrugado de su bolsillo. Aquí hay copias de informes internos. No confíe en nadie dentro del tribunal. Y si piensa seguir con el caso, guarde esto. La van a intentar destruir. Le entregó el sobre y se marchó sin mirar atrás. Annelies lo sostuvo un momento, sin abrirlo. Sabía que lo que contenía podría cambiar todo, o ponerla en más peligro. En cuando finalmente lo hizo, encontró lo impensable en un memorando fechado 3 días antes del incidente, firmado por un oficial de alto rango, donde se ordenaba aumentar la presencia policial en los alrededores del tribunal durante la audiencia Garner versus Lexington PD, con prioridad en la identificación de amenazas potenciales. Amenazas potenciales. Ella era la amenaza. Esa noche, de regreso en su casa, Elise se sentó frente a la ventana. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Sobre su escritorio estaban los 2 sobres, el del Departamento de Justicia y el del exdetective. 2 caras de una misma verdad. Ann sabía que debía hacer algo, pero cualquier paso en falso podría significar el fin de su carrera. O peor aún, su seguridad. Ann tomó una libreta. Escribió una sola línea así. Algo me pasa. Busquen a Lanning. Y la guardó en su caja fuerte personal. Luego respiró profundamente y miró su reflejo. No era solo una jueza, era el espejo donde un país entero debía decidir si quería ver su propia sombra en afuera. El cielo volvió a rugir, y justo cuando se levantó para apagar la luz, el teléfono sonó. Número desconocido, respondió con cautela. Una voz femenina susurrante habló del otro lado. Jueza Garner, sabemos lo del sobre. No está sola, pero tiene que moverse rápido. ¿Quién habla? Hubo un silencio breve cargado de urgencia. Somos varios dentro del sistema, y tenemos pruebas, pero si no actúa mañana, será demasiado tarde. Van a suspenderla oficialmente. Elise apretó el auricular con fuerza. ¿Dónde puedo encontrarlas? La voz respondió, no, ellos pueden escuchar. Revise su correo mañana. Allí sabrá dónde ir. Y colgó en Elise. Se quedó en silencio, con el corazón acelerado. Había entrado en un juego de poder, donde cada movimiento podía ser su último, pero también sabía algo que ellos no esperaban. Ann no iba a callarse, porque esa historia, su historia, ya no era solo suya. Era la de todos los que alguna vez habían sido arrastrados por un sistema que nunca los vio como iguales, y cuando amaneciera, el verdadero juicio comenzaría. El amanecer llegó sin calma. La luz del sol apenas se filtraba entre las nubes, cuando Elise Garner abrió los ojos. No había dormido más de 2 horas. En la penumbra de su habitación, el silencio era casi sagrado. Pero bajo esa quietud latía una tensión que no la dejaba respirar. En el reloj marcaba las 6:15, cuando su teléfono vibró sobre la mesa de noche. Ann, sin remitente, solo una dirección escrita en letras mayúsculas. En las 8 a.m., Café Hemingway. Cayó 12. Ninguna firma, ningún contexto, solo la promesa, o la amenaza, de una cita que podía cambiarlo todo. Anneliese se levantó despacio, con el cuerpo aún cargado de la tensión del día anterior. En el espejo, su rostro reflejaba el cansancio acumulado de una vida entera, luchando por ser escuchada. Se vistió con sobriedad en traje gris, cabello recogido, mirada firme, la ropa como armadura, la compostura como escudo antes de salir. Echó una última mirada a los sobres sobre su escritorio.
el del Departamento de Justicia, el del exdetective, y aquel anónimo que le había advertido del peligro. Los guardó en su bolso. Si algo salía mal, serían su única defensa. El café Hemingway estaba casi vacío a esa hora. Era un lugar discreto, con olor a madera y café recién molido, frecuentado por periodistas y abogados que buscaban refugio de los pasillos fríos del tribunal. Ellis entró sin prisa, fingiendo normalidad, aunque cada fibra de su cuerpo estaba alerta. En una de las mesas del fondo, una mujer de mediana edad la observaba. Vestía de forma sencilla, pero en su mirada había algo familiar en la mezcla de inteligencia y miedo, que reconocía en quienes sabían demasiado. Cuando Ellis se acercó, la mujer se levantó ligeramente y susurró: «Gracias por venir. Siéntese, por favor». Se presentó como Ruth Delgado, analista judicial. Había trabajado durante 10 años en la oficina estatal, hasta que fue apartada por razones administrativas. Hacía apenas una semana. «Yo no debería estar aquí», dijo Ruth, bajando la voz, «pero cuando vi lo que le estaban haciendo, supe que no podía callar». En Ellis la observó con cautela. «¿A qué se refiere exactamente?». Ruth abrió una carpeta que llevaba consigo. Dentro, varios documentos con sellos oficiales, informes internos, correos impresos. El memorando sobre su conflicto de interés se redactó antes del incidente en las escaleras. 3 días antes. Eso significa que alguien ya planeaba suspenderla, incluso antes de que ocurriera el supuesto altercado. En Ellis contuvo el aliento. Ruth continuó: «He visto esto antes. Lo usan para neutralizar jueces incómodos. Lo hacen parecer un procedimiento normal, pero detrás hay órdenes políticas». Lanning, el fiscal general, presionó directamente al Consejo de Ética y hay registros de llamadas. La voz de Ruth temblaba. Miró hacia la ventana antes de seguir. «Yo intenté oponerme. Al día siguiente me trasladaron, y a los 2 días, me recomendaron tomar una licencia». En Ellis miró los documentos. Eran auténticos. Cada línea confirmaba lo que ya temía. El sistema no solo estaba cubriendo la brutalidad policial, estaba eliminando a cualquiera que se atreviera a exponerla. «¿Por qué me dice esto?», preguntó Ellis, con voz baja pero firme. Ruth la miró a los ojos. «Porque tengo una hija, y no quiero que crezca en un país donde una jueza puede ser arrastrada por la policía y luego silenciada por buscar justicia». Ellis sintió una punzada de emoción. Había escuchado muchas declaraciones de indignación a lo largo de su carrera, pero ninguna sonaba tan humana, tan desesperadamente real. «Hay más», dijo Ruth, entregándole un pendrive. «Ahí están las comunicaciones internas del Consejo. Pero tenga cuidado, si saben que lo tiene, no se detendrán». Ellis lo guardó con discreción. Sabía que aquel pequeño dispositivo contenía la llave de algo peligroso. Ruth se levantó para irse, pero antes de hacerlo añadió: «Si necesita ayuda, busque a Marques Allen otra vez». Él no le contó todo a Anne a las pocas horas. La historia ya había dado otro giro. Los medios locales informaban que la jueza Ellis Garner sería suspendida temporalmente mientras se investigaban posibles violaciones éticas. El comunicado oficial no mencionaba el incidente con la policía. Era perfecto. El sistema se protegía a sí mismo bajo la apariencia de legalidad. «Procedimiento estándar», decían los portavoces. «Simple protocolo», repetían los noticieros. Pero Ellis sabía que cada palabra era una máscara cuidadosamente diseñada en su despacho. Las paredes parecían cerrar sobre ella. Los retratos de antiguos jueces, todos hombres, todos blancos, parecían observarla con una mueca de desaprobación. Encendió su computadora. Conectó el pendrive que Ruth le había dado y comenzó a revisar los archivos. Había correos con fechas precisas, nombres, órdenes. Uno en particular la hizo detenerse en «Debemos garantizar que el caso Garner vs. Lexington PD no avance al juicio oral. La exposición mediática pondría en riesgo la confianza pública. Se recomienda iniciar investigación preventiva para apartar a la jueza titular». En Lanning la evidencia era irrefutable. El fiscal general había ordenado personalmente sabotear el caso y, aún peor, había implicaciones de que ciertos jueces superiores estaban al tanto. Ellis sintió un escalofrío. Aquello ya no era solo una afrenta personal, era una conspiración institucional
Esa tarde, decidió buscar a Marcus Allen y lo encontró en un viejo taller mecánico a las afueras de la ciudad. El exdetective la esperaba, con una expresión que mezclaba resignación y lealtad. Sabía que volvería, dijo él, sin sorpresa. Ruth le habló, ¿verdad? Elise asintió. Necesito saberlo todo. Marcus suspiró, encendió un cigarrillo y comenzó a hablar. Hace años, trabajé en una unidad de investigación interna. Descubrimos que varios oficiales manipulaban pruebas en casos de brutalidad policial. Lanning era el fiscal del condado. Entonces, en vez de procesarlos, los protegió. A cambio, ellos le garantizaban apoyo político. Se detuvo un momento, mirando el humo disolverse en el aire. Esa red sigue activa. Lo del joven Carter no fue un caso aislado. Es parte de un patrón. Informes falsificados, videos desaparecidos, testigos intimidados. Y ahora que usted llegó tan cerca del centro, decidieron cortarla antes de que todo saliera a la luz. Elise sintió un vértigo profundo. Cada palabra confirmaba lo que ya intuía en su humillación. No había sido una coincidencia, había sido una jugada, una escena cuidadosamente orquestada para quebrar su credibilidad. ¿Y qué hay del memorando del Consejo de Ética? Preguntó a Marcus. Asintió. También manipulado. Tengo copias de las versiones originales. Las alteraron antes de publicarlas. Si se las entregamos a la prensa, podrían volcar la opinión pública. Pero hay un problema. ¿Cuál? Nos están siguiendo desde anoche. Elise lo miró sin pestañear. Entonces, no tenemos mucho tiempo en esa noche. Mientras conducía de regreso a casa, notó que un coche oscuro la seguía a distancia. Giró por calles secundarias, cambió de dirección 3 veces, pero el vehículo seguía allí. El corazón le latía con fuerza. Aceleró cuando finalmente logró perderlo. Estacionó en una calle vacía y respiró hondo. Por primera vez en años, sintió miedo por su vida, pero también sintió una certeza inquebrantable. Si ellos estaban dispuestos a llegar tan lejos para callarla, era porque lo que tenía en sus manos era poderoso. A la mañana siguiente, el correo que había prometido la voz anónima llegó. Era un mensaje breve, sin firma, con una dirección web cifrada y una nota en suba a los documentos. No intente contactar a nadie. Si lo hace, sabrán que los tiene. Elise era si era una trampa, podría perder toda la información. Pero si era real, podría poner la verdad frente al país entero. Anne decidió hacerlo. Conectó el pendrive, cargó los archivos en la página y presionó enviar. El reloj marcaba las 9:01, las 7 de la mañana por unos segundos. Nada ocurrió. Luego un mensaje apareció en la pantalla. Han recibido. Prepárese hoy. Cambiará todo. Horas después, las redes sociales explotaron. Un sitio de investigación independiente publicó los documentos filtrados en correos, memorandos, listas de nombres. La justicia para Garner se convirtió en tendencia nacional. El país entero hablaba de corrupción, racismo institucional y encubrimiento. El fiscal Lanning apareció en televisión, con su sonrisa política intacta, negando toda acusación y prometiendo transparencia y cooperación. Pero el daño estaba hecho. La verdad había salido de la oscuridad. Sin embargo, Elise sabía que el contraataque no tardaría, y tenía razón. Apenas una hora después de la publicación, su teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero fueron los periodistas, luego colegas, y finalmente, una llamada del Consejo de Ética Judicial. Jueza Garner, queda usted suspendida de manera inmediata mientras se investiga filtraciones ilegales de información confidencial. Elise cerró los ojos. Sabía que lo harían. El sistema siempre encontraba la manera de castigarte por decir la verdad. Pero lo que no sabían era que aún no habían visto todo. Porque Marcus tenía algo más. Algo que ni siquiera Ruth conocía. Una grabación, una conversación entre Lanning y un oficial de policía, donde mencionaban la operación de contención del caso Garner. Una prueba definitiva. Marcus la había escondido, por seguridad. Y ahora, con todo el país mirando, era el momento de sacarla a la luz. Esa noche, Elise recibió un mensaje de texto a medianoche. Estación vieja del tren. Venga sola. En el corazón se le detuvo un instante en Marcus. El mensaje no tenía más detalles. El lugar, una estación abandonada a las afueras de la ciudad, parecía sacado de una pesadilla.
Pero no tenía opción, tomó su abrigo, guardó su placa y el teléfono en el bolso, y salió sin mirar atrás. El camino estaba desierto, y la lluvia comenzaba a caer otra vez, suave, persistente, como si el cielo la siguiera a donde fueran. Al llegar, las luces parpadeaban, el viento silbaba entre los rieles oxidados. Marcos llamó. ¿Estás aquí? El eco devolvió su voz, distorsionada. Caminó unos metros más, hasta ver una figura de pie, junto a una columna. Era él, pero algo en su postura no estaba bien. Cuando se acercó, Márquez cayó al suelo, inconsciente. Un hilo de sangre corría por su frente junto a él. Una carpeta abierta, con una grabadora destrozada. Elise dio un paso atrás, el corazón desbocado. Y entonces escuchó un ruido detrás de ella, en pisadas. Una sombra se movió entre los vagones abandonados. Una voz masculina, baja, familiar, habló entre la oscuridad. Le advertimos, jueza Garner. Pero no supo escuchar. Elise giró. No alcanzó a ver el rostro, solo el brillo metálico de algo en la mano del hombre. Y luego, un golpe seco. La oscuridad lo cubrió todo. Elise abrió los ojos lentamente. El primer sonido que escuchó fue un zumbido constante, metálico, como el de un viejo fluorescente vibrando sobre su cabeza. Intentó moverse, pero sus muñecas estaban atadas a los brazos de una silla. El aire olía a humedad, a hierro oxidado, a encierro. Durante unos segundos no supo dónde estaba. Su mente trató de reconstruir los últimos fragmentos. A la estación, marcas en el suelo, la sombra, el golpe. Y luego, nada. Cuando su visión comenzó a aclararse, distinguió las paredes de concreto desnudo, el suelo manchado de aceite y una puerta metálica con una pequeña rejilla en la parte superior. Un lugar donde nadie debía encontrarla, despierta. Jueza Garner, dijo una voz detrás de la puerta. Elise reconoció el tono antes de ver el rostro. Era él, el fiscal general Robert Lanning. La puerta se abrió con un chirrido lento. Lanning entró, impecablemente vestido, como si estuviera en su oficina, y no en un lugar donde una mujer estaba amarrada a una silla. Su calma era más aterradora que cualquier grito. No esperaba menos de usted, dijo con una sonrisa leve. Siempre tan perseverante. Elise lo miró con odio contenido. ¿Dónde está Márquez? Lanning se inclinó sobre ella, manteniendo la distancia exacta entre cortesía y amenaza. El señor Allen cometió un error. Pensó que aún podía ser útil. Lo está pagando. Elise apretó los puños, sintiendo las sogas clavarse en su piel. ¿Qué quiere de mí? Lanning la observó unos segundos antes de responder. Nada, ya tengo todo lo que necesitaba. Los archivos, los correos, los documentos filtrados, los rastreamos hasta su computadora. La narrativa pública ahora está de mi lado. La jueza desequilibrada que fabricó pruebas, ¿no le parece perfecto? Elise respiró hondo, luchando por mantener la calma. Nadie le creerá. Claro que sí, replicó él, acercándose. La verdad no importa, solo la percepción. Usted es una jueza suspendida, acusada de filtrar información. Yo soy el fiscal general del estado. En esta historia, el villano siempre será el que hable demasiado. Ann guardó silencio unos segundos y añadió con tono frío. Podría desaparecer y nadie preguntaría demasiado. Dirían que no soportó la presión. Few, que huyó. Elise lo miró fijamente. Subestima la memoria de la gente. Lanning sonrió. No, solo confío en su distracción, y se marchó, dejando la puerta cerrarse tras él. Pasaron horas. No había reloj, ni ventanas, ni ruido del exterior. Solo la gota constante de agua cayendo desde alguna tubería. Pero Elise no se rindió. Cada minuto lo utilizó para pensar, para analizar, para planear. Ann recordó las palabras de Ruthen. Si algo sale mal, busque a Marcas. Él no le contó todo. Y recordó algo más. Cuando Ruth le entregó el pendrive, le había dicho que las comunicaciones del consejo estaban cifradas. Pero había un archivo oculto que Ruth no mencionó. Un archivo que solo podía abrirse con una clave. En si Lanning había tomado su computadora, tal vez aún buscaba esa clave. Y si la estaba buscando, significaba que no lo tenía todo. Todavía había esperanza en esa noche. O lo que ella pensaba que era noche. Escuchó pasos. 2 hombres entraron. No llevaban uniforme, pero sus movimientos eran precisos, sincronizados. Uno de ellos le ofreció un vaso de agua. Beba, ordenó Elise.
Lo observó sin moverse. El segundo hombre se acercó y le aflojó las ataduras, solo lo suficiente para que pudiera sostener el vaso aun cuando sus dedos tocaron el borde. Notó algo extraño, un pequeño trozo de cinta negra pegado en la base. Apenas Visible bebió lentamente, fingiendo sumisión. Cuando los hombres salieron y la puerta volvió a cerrarse, frotó el pulgar contra la cinta. Era un microchip, un transmitter, y junto a él, una inicial grabada con aguja, Era and Ruth, a kilómetros de allí. En un pequeño apartamento del centro, Ruth Delgado observaba la pantalla de su laptop con nerviosismo. El rastreador improvisado había funcionado. Un punto rojo parpadeaba en el mapa, indicando la ubicación de Elise. Aguante, por favor, susurró en su teléfono. Tenía solo un número guardado como Eman, marca Salonen, pero él no respondía. Así que Ruth decidió hacer lo impensable en contactar a la prensa independiente, que había publicado los primeros documentos. Ann sabía que se arriesgaba, pero si lograba que los periodistas supieran que Elise estaba viva y retenida ilegalmente, la historia daría un nuevo giro, y esta vez, el público no sería tan fácil de engañar. Mientras tanto, en el sótano, Elise había logrado soltar parcialmente las cuerdas. Cada movimiento era lento y doloroso, pero constante. Cuando finalmente liberó una mano, se detuvo a escuchar ningún ruido. Aprovechó, se levantó con dificultad y se acercó a la puerta. Estaba cerrada con una cerradura electrónica. No tenía forma de abrirla. Pero entonces recordó el vaso. El mismo transmisor que Ruth había colocado podría estar emitiendo una señal. Si la policía o algún periodista se acercaban siguiendo la frecuencia, quizá tenía una oportunidad. Elise se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Cerró los ojos y respiró. No tenía miedo, solo determinación. A las pocas horas, el ruido de un motor retumbó en el exterior. Luego, voces. Go. La puerta se abrió. No era Lanning. Eran dos agentes de policía con linternas. ¿Jueza Garner?, preguntó uno en Elise. Apenas asintió antes de que la ayudaran a salir. A la luz del amanecer la cegó por un instante. A su alrededor, patrullas, ambulancias y un enjambre de cámaras. Ruth estaba allí, llorando, con el teléfono aún en la mano. Lo logré, susurró ella cuando la vio. No pudieron ocultarlo a Elise. La abrazó con fuerza. Horas más tarde, las noticias inundaban los medios. Fiscal general, investigado por secuestro e intimidación. Judicial. Se filtra audio donde Lanning admite manipulación de prueba. La jueza Garner reaparece con vida tras desaparición. El país estaba en shock. El Senado anunció una comisión especial. Lanning renunció esa misma noche, pero Elise no celebró. Sabía que las estructuras de poder no caen con una renuncia, solo se repliegan. Días después, ya en su casa, recibió una carta sin remitente. Dentro, una sola hoja. Pero esto no ha terminado. Marcus estaba vivo. Junto con la nota, venía un disco duro, un nuevo conjunto de archivos en grabaciones, correos, nombres, una red más amplia de corrupción que llegaba hasta el nivel federal. Elise lo sostuvo entre sus manos. Sabía lo que significaba. Otra guerra, otro riesgo, pero también otra oportunidad. Encendió su computadora, insertó el disco y abrió el primer archivo. La pantalla se llenó de nombres, fechas y cifras, y al final, una carpeta titulada Ecos del Silencio. Esa noche, en un canal independiente, una periodista inició su transmisión diciendo: «Buenas noches, hoy les mostraremos documentos que podrían cambiar para siempre la historia judicial de este país. Esto no es una teoría. Esto es una verdad que alguien intentó enterrar». Y en una habitación silenciosa, Elise observó el informe en directo, con la mirada firme, sin una lágrima. Sabía que había ganado una batalla, pero también que la guerra por la justicia no termina cuando se expone la verdad, sino cuando alguien tiene el valor de sostenerla frente a todos. La cámara enfocó su rostro. Entre las sombras, una voz en off cerró el reportaje. Ian: la verdad puede ser silenciada por un tiempo, pero las voces que la defienden nunca mueren. La lluvia comenzó antes del amanecer, primero como un murmullo, luego como un tambor constante sobre los techos, los autos, las aceras de Washington. Era el tipo de lluvia que lava las calles, pero no el recuerdo. Elise la observaba desde la ventana de su apartamento. Habían pasado 3 meses desde su rescate.
y el país seguía dividido entre quienes la veían como heroína y quienes aún creían que todo había sido una conspiración mediática. Pero en su interior, Elise sabía que la verdad ya no dependía de la opinión pública. La verdad tenía nombres, fechas, pruebas, y pronto tendría una sentencia. Sobre la mesa de su sala estaban los documentos que Márquez le había enviado en miles de páginas con correos, órdenes, cuentas bancarias, registros de llamadas. Cada archivo era una pieza más del sistema que había intentado destruirla. Y ella, una jueza suspendida pero no vencida, los revisaba uno por uno. No dormía, no comía bien, pero cada línea le daba fuerza, porque al final no se trataba solo de ella. Era por todos los que no tenían voz. El país esperaba el juicio más mediático en décadas han estado, versus Robert Lanning. El fiscal general, símbolo de poder e impunidad, sería juzgado por abuso de autoridad, secuestro, obstrucción a la justicia y corrupción institucional. Y aunque Elise no podía presidir el caso, por su involucramiento directo, había sido convocada como testigo principal en los medios, la seguían a todas partes. Los titulares la llamaban la jueza que sobrevivió al poder, pero ella no quería ser símbolo de nada, solo quería justicia. El primer día del juicio, las cámaras se agolparon frente al tribunal, el mismo edificio donde, meses atrás, la habían arrastrado esposada, el mismo mármol frío, las mismas escaleras, el mismo eco en los pasillos. Elise se detuvo un instante antes de entrar, miró las puertas de madera, el emblema del Estado grabado sobre el arco, y recordó aquel día. Recordó los ojos de los policías al descubrir quién era. Recordó la humillación, y sintió un escalofrío recorrerle la espalda a Poro. Esta vez, no entraba sola. A su lado caminaban Ruth Delgado, su asistente, y un grupo de mujeres negras con togas negras y pañuelos violetas, todas juezas, abogadas y activistas que habían decidido acompañarla en silencio. No llevaban pancartas. Su sola presencia era protesta suficiente. Dentro del tribunal, el ambiente era tenso. Lanning, impecable, se sentó junto a su defensa. Su expresión era de piedra, sin rastro de culpa ni miedo. Elise tomó asiento en la primera fila, justo detrás de los fiscales. Cuando su nombre fue llamado, se levantó con paso firme y subió al estrado de los testigos. Juró decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Y lo hizo durante horas. Relató con precisión los hechos en la detención, el interrogatorio ilegal, el secuestro. Su voz no tembló ni una sola vez. Cuando la defensa intentó desacreditarla, respondió con datos, documentos, y la calma de quien ya no teme perder nada. El público guardaba silencio absoluto. Cada palabra de Elise caía como un martillo en la sala. ¿Y puede afirmar, bajo juramento, que el fiscal Lanning ordenó su detención?, preguntó el fiscal del estado. Sí, respondió Elise, mirando directamente a Lanning. Y no solo la mía. Ordenó la persecución de cualquier persona que amenazara con exponer el sistema de sobornos que él mismo administraba. En un murmullo, recorrió la sala. Elise continuó. Durante años, hombres como él creyeron que el poder los hacía intocable. Pero la justicia no pertenece a los hombres. Pertenece a la verdad. Y la verdad siempre encuentra su camino. Lanning bajó la mirada. Por primera vez, el juicio duró 6 semanas. Cada día, nuevos testigos, nuevas pruebas, nuevos escándalos. La estructura que Lanning había construido comenzó a derrumbarse. Sus aliados políticos se distanciaron, sus abogados se contradijeron, y los medios que antes lo defendían comenzaron a publicar editoriales pidiendo su condena a Anne. Pero Elise no celebraba aún. Había visto demasiados juicios torcerse al último momento. En una noche, recibió una llamada sin número visible. Al contestar, una voz conocida habló. Ten cuidado, no han terminado contigo. Era Márquez. Su voz era baja, urgente, quebrada. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Días después, un incendio destruyó parcialmente el archivo judicial, donde se guardaban los documentos originales del caso. Los noticieros lo llamaron accidente, pero Elise no creía en accidentes. Por suerte, ella había hecho copias de todo. Las entregó personalmente a la Fiscalía Federal y a 3 periodistas independientes. Sabía que si la verdad estaba en demasiadas manos, nadie podría borrarla en el último día del juicio. El juez encargado,
Un hombre blanco de voz grave y semblante severo pidió silencio. El jurado había deliberado por más de 12 horas y cuando regresaron, el silencio era absoluto. Solo se escuchaban los pasos del portavoz del jurado. Al entregar el sobre, el juez lo abrió, leyó y luego anunció: Ann, en el caso del Estado contra Robert Lanning, el jurado lo declara culpable en todos los cargos. Un murmullo sacudió la sala. Algunos lloraron, otros aplaudieron. Lanning permaneció inmóvil, mirando el vacío en Elise. No sonrió. Solo cerró los ojos, exhaló lentamente y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Ann pasan afuera. Las cámaras esperaban. Cuando Elise salió del tribunal, una lluvia suave comenzó a caer otra vez. Los periodistas gritaban su nombre, pero ella no respondió. Solo levantó la vista al cielo y dejó que las gotas corrieran por su rostro. Ruth se acercó y le dijo en voz baja: «Lo logramos». Ann y Liz asintió. No lo lograron todos los que creyeron a lo lejos. En medio de la multitud, creyó ver una figura familiar entre los paraguas, un hombre con gorra, mirando sin acercarse a Marcas. Ella no dijo nada, solo levantó ligeramente la mano, como un gesto de despedida, y él desapareció entre la gente. Semanas más tarde, Elise fue reinstaurada oficialmente como jueza del Tribunal Superior del Estado. Paró esta vez. Algo había cambiado en ella. Ya no veía la toga como símbolo de autoridad, sino como una responsabilidad moral. El poder no era un privilegio, era una carga que debía usarse para proteger, no para dominar. En el día de su regreso, la sala estaba llena. Periodistas, estudiantes de derecho, y sobre todo, mujeres negras de todas partes del país, habían viajado para verla. Cuando Elise tomó asiento detrás del estrado, y el ujier anunció: «La corte está en sesión». Un silencio reverente llenó el lugar. Ella miró a todos y dijo: «Hoy no es el regreso de una jueza, es el regreso de la justicia». El caso Lanning se convirtió en precedente nacional. Nuevas investigaciones se abrieron, decenas de jueces, fiscales y agentes fueron removidos. El Congreso aprobó la Ley Garner, una reforma judicial para proteger a denunciantes de corrupción y garantizar transparencia en los procesos disciplinarios. Por primera vez en décadas, el país comenzó a creer que la justicia podía ser algo más que un eslogan en una noche. Mucho después, Elise caminó sola por el corredor del tribunal. Las luces estaban apagadas, el eco de sus pasos se perdía entre los muros. Se detuvo frente a la sala donde todo había comenzado aquel día. El día en que los policías la arrastraron sin saber quién era. Entró en silencio. El banco del testigo, la silla del juez, las paredes frías, todo estaba igual. Cerró los ojos y escuchó el eco de aquel pasado. Ann por un instante volvió a sentir el peso de las manos que la empujaban, las voces que la humillaban, la vergüenza que no merecía. Pero también sintió algo más fuerte en orgullo, porque había sobrevivido, porque había hablado, porque no se había rendido. Elise colocó una pequeña placa de bronce sobre el estrado. No llevaba su nombre ni una cita famosa, solo decía: «A la justicia no teme la oscuridad». Luego apagó la luz, cerró la puerta y salió del edificio en el aire. Afuera olía a lluvia, otra vez. Las calles brillaban con reflejos de neón y agua. Mientras caminaba, pensó en Ruth, en Marcus, en todos los que habían perdido tanto para que esa verdad saliera a la luz, y comprendió algo profundo: a la justicia no es un acto, es una resistencia constante. En esa noche, en su casa, Elise abrió una carpeta que había dejado sin revisar. Dentro, una sola hoja impresa, era una transcripción de audio. En la parte superior, el título: Anecos del silencio, parte segundo. Una nueva filtración, nuevos nombres, nuevos crímenes en la historia aún no había terminado. Ann y Liz suspiró, apagó la lámpara y miró por la ventana. La ciudad dormía, pero ella sabía que la oscuridad siempre volvería a intentarlo. Y cuando lo hiciera, ella estaría lista, porque el miedo no era el final, era el comienzo de la verdad. Y así, aquella mujer que fue arrastrada fuera del tribunal, sin saber que era la jueza que debía presidir ese día, terminó dictando la sentencia más importante de su vida, la de no callar jamás.